Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta última clase del Seminario Procesamiento de Datos Sociales con el paquete estadístico SPSS. Bueno, en todas las clases que dimos hasta ahora, eh, abarcamos los principales comandos que uno necesita para responder esa primera pregunta de investigación a través de los distintos pasos y demás, pero bueno, un poco la intención en estas clases fue justamente ir como desgranando esos distintos pasos y cómo nos podíamos valer del SPSS para responder esa pregunta, para resolver cuestiones de procesamiento, de generación de variables nuevas, la operacionalización, bueno, las cuestiones descriptivas, bueno, un poco de todo lo que vimos en estas 9 clases teóricas, prácticas. Y hoy un poco la idea era hacer una especie de repaso a través de un ejercicio donde abarquemos algunos de estos comandos y esta lógica de ir como paso a paso operacionalizando las variables que uno necesita para hacer el análisis. Un poco la propuesta que yo hoy les traía era abordar o calcular con la encuesta permanente de hogares el cálculo de pobreza e indigencia, un estadístico, una referencia más que vigente, siempre desde hace muchos años, lamentablemente, con distintas variaciones, pero bueno, para los que no la conocen, o me imagino que, bueno, el dato sí, porque es eh, de público conocimiento la información, pero bueno, ¿qué datos, qué cuestiones están por detrás de estos dos indicadores? El que es llamémosle el base para el cálculo de estos dos indicadores es la línea de indigencia, que básicamente es una canasta de productos que necesita un adulto equivalente y esta canasta, ahora vamos a ver, está compuesta por nada, distintos tipos de alimentos que les permiten cubrir sus necesidades kilocalóricas y lo que hace después este cálculo de la línea de indigencia es, bueno, cuantificar esos productos que forman parte de la canasta básica alimentaria y en función de eso, al igual que pasa con pobreza, se compara con los ingresos que tienen los hogares y a partir de eso, si los ingresos están por debajo de esta canasta básica, se es indigente. Obviamente, bueno, este es un indicador de hogar, no es un indicador de la persona, no es que dos personas dentro de un mismo hogar, uno puede ser pobre porque no cubre sus necesidades y el otro no pobre porque trabaja y tiene buenos estudios. No, esto es una característica, una propiedad de todos los miembros que participan, que forman parte del mismo hogar. Bueno, en el caso de la línea de pobreza, eh, justamente por eso decía, se toma en cuenta la canasta básica alimentaria, pero a su vez se consideran otros tipos de consumos que no son alimentarios, que básicamente tienen que ver con vivienda, vestimenta, traslados, bueno, una serie de productos y servicios que son necesarios llamémosle, para la reproducción de la fuerza de trabajo, que se agregan a los que serían los alimentos. Eh,
al igual que con la línea de indigencia, aquellos hogares que con sus ingresos totales no lleguen a cubrir ese valor, esa línea estimada en función de las requerimientos, las características de sexo y edad que tienen las personas y en función de eso sus requerimientos de, de necesidades energéticas y proteicas, más otro set de productos que constituyen la canasta básica total. Si los ingresos de esos hogares no están por debajo de ese umbral, a ese tipo de hogar se lo considera pobre. Después, bueno, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con esto que les decía recién. Es una propiedad del hogar que se traslada a las personas. Por eso muchas veces, bueno, ya vamos a ver como generalmente los hogares indigentes o pobres tienen mayor cantidad de personas que la media del país, es que cuando uno calcula porcentajes o traslada los porcentajes de hogares a personas, crece el número de indigentes o de hogares, si uno compara personas con hogares, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Y bueno, esquemáticamente es un poco esto, ¿no? Es a partir de una canasta básica de alimentos que lo que se hizo en su momento, ya tiene bastantes años, son las famosas 2000 kilocalorías que requiere un adulto varón de entre 30 y 60 años. Ahí se arma una canasta ahí lo vamos a ver, de todo tipo de alimentos. A eso se los valoriza y así se construye el valor de la canasta básica. Y la canasta básica total en realidad es, bueno, se considera como base el valor de la canasta básica, pero se le aplica la inversa del coeficiente de Engel, que en realidad el coeficiente de Engel es la proporción que tiene el gasto alimentario sobre el total. Bueno, aplicando la inversa de este valor es que se obtiene la canasta básica total. Y como les vengo diciendo, se comparan los ingresos de los hogares, los ingresos totales familiares, con esos valores específicos, porque no es que hay un valor único para todos los hogares, no es lo mismo el, el valor de una canasta. El que es el mismo es el valor de la canasta para un adulto varón de 30 a 60 años, pero como esto uno lo calcula por hogares, cada hogar, yo qué sé, si va a tener 5 miembros, tiene un determinado umbral de línea de indigencia y de pobreza. Si es unipersonal es otro, según de vuelta las características de sexo y edad. Como les decía recién, bueno, todo esto se parte de una canasta básica alimentaria donde este adulto equivalente, varón, las 2000 kilocalorías que les decía, nada, el consumo esperado, pan, galletitas, bueno, batata, azúcar, todos los alimentos necesarios para cubrir esas 2000 kilocalorías, ¿sí? Uno, ahora vamos a ver la tabla, pero se parte de esta base, de esta canasta de alimentos y obviamente a partir de lo que son las mediciones del índice del IPC, índice de precios al consumidor, se va actualizando mes a mes. ¿Sí? Pero nada, como para que vean un poco la cocina, ya que estamos con el tema alimentario, de en base a qué se construye el valor de la canasta básica alimentaria y de ahí en la canasta básica total. Esto que les decía, mes a mes, el INDEC va publicando cuánto vale esta canasta, esto que veíamos recién, cuánto vale para un adulto equivalente, o sea, un adulto, un varón de
como vimos antes, de 30 a 60 años. Bueno, todos los meses el INDEC calcula los precios de cada uno de estos alimentos que vimos recién y en función de eso establece un precio, un valor o una línea de lo que es la canasta básica alimentaria. Y en función del cálculo de la inversa, el coeficiente de Engel, o sea, es la inversa de lo que es el gasto alimentario sobre el total, se calcula la canasta. Esto es por adulto equivalente. Ahora vamos a ver que hay variaciones, como, ya lo vamos a ver, pero quizás una mujer de la misma edad necesita menos kilocalorías, ni que hablar un niño de 2 años. Bueno, ahora lo vamos a ver bien. Pero bueno, lo importante es que ustedes capten esto de que uno compara los ingresos que va midiendo el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares con un valor que después obviamente lo traslada al resto a todo el hogar. Pero bueno, este dato viene de afuera, llamémosle, y nos lo vamos a necesitar para calcular cómo es el valor de pobreza y de indigencia. Y esto era lo que les decía recién. La referencia es un varón de 30 a 60 años que vale uno. Este es equivalente a las 2.000 kilocalorías. En este sentido, en el mismo tramo etario, una mujer necesita menos kilocalorías, entonces justamente en función de ese uno, bueno, requiere menos. Y lo que les decía antes, acá por lo menos hasta los 9 años no hay diferencias en los requerimientos kilocalóricos, pero en términos esquemáticos, tanto una mujer o un varón de 3 años necesitan 1.000 kilocalorías. Entonces, respecto a uno sería 0,51. Nosotros lo que vamos a hacer justamente es, en función de esta tabla, que es la tabla como de equivalencias respecto al adulto equivalente, para cada uno de los miembros, ya sea varón, mujer, y en función de la edad que tenga, le vamos a asignar esta tabla de equivalencias. En función de eso, nosotros vamos a tener el valor de cuántos adultos equivalentes hay por cada uno de los hogares. En función de eso y en función del valor de la canasta, bueno, ahí lo vamos a ver un poco más en detalle. Y para eso, bueno, para hacer todos estos cálculos, vamos a utilizar estos comandos que básicamente ya los vimos en distintas clases, pero bueno, ComputeDiff es cómo generar variables nuevas, el aggregate, que es lo que nosotros vamos a usar para calcular para cada uno de los hogares cuál es el valor del adulto equivalente, la suma de los adultos equivalentes. Después, como ya les dije, es un indicador que se calcula a nivel de hogares. Entonces, de este aggregate vamos a pasar de personas a hogares y dentro de hogares le vamos a pegar este dato de adulto equivalente a la base de hogares. Bueno, ahí también vamos a hacer la comparación entre los ingresos totales familiares y ese adulto equivalente o el valor de la canasta de adulto equivalente. Bueno, ponderaciones, frecuencias, bueno, eso un poco de cada cosa. Bueno, ahora vamos a ir al programa. A ver dónde estamos. Nosotros estamos con eh, la base de personas, ¿sí? Estamos trabajando con el cuarto trimestre de, a ver, con el cuarto trimestre, pero acá,
Me faltan algunas. Vamos a cerrar porque en alguna modificación se perdieron. Hogares, estamos bien, ITF, igual las vamos a borrar. Y vamos a volver a abrir la base de personas. La base de personas, donde tenemos, como ya sabemos, CH04 es el sexo y CH06 es la edad. Voy a volver para tenerlo más a mano, este equivalente. Eh, y bueno, simplemente vamos a generar un archivo de sintaxis en transformar, calcular variable. Eh, en principio, eh, a ver, quiero ver cómo le había puesto antes. Ahí estamos. Porque yo ya algo había hecho. Acá está. Para ver el nombre. Bueno, perfecto. Eh, Vamos a abrir addEC. addEC. Pero bueno, ustedes no se preocupen porque lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar los primeros pasos y después para no hacerlo todo. Bueno, addEC. Lo vamos a cerrar. En transformar, calcular, addEC. Y este, para todos los casos, ¿se acuerdan que yo en una de las clases les decía que cuando uno genera variables nuevas para identificar que estén todos los casos em, contemplados, que no nos haya quedado ninguno ahí fuera, es que recomendábamos tener como una constante para todos los casos. Ahí estamos. Entonces tenemos que decir, bueno, si son menores de un año, ADEC va a valer 0,35. Bueno, entonces vamos a transformar ADEC es 0,35 si cumple la condición CH04 es menor a 1. ¿Se acuerdan que la EPH no tiene 0, sino que le pone -1? Ahora vamos a sacar la frecuencia. Y lo pegamos. Acá voy a sacar la variable porque como la tengo grabada, para que no me pregunte siempre lo mismo. Si ustedes se acuerdan, CH04, sexo, CH06, edad. Ustedes tienen -1.
uno serían los menores de uno. Entonces, volvemos a la sintaxis. Bueno, yo había puesto H04, pero no, en este caso no hace falta. Entonces, todas las personas, sexo, varón o mujer, eh, menores a un año, ahora va a valer 0,35. Los que son iguales, bueno, iguales a uno, iguales a uno es 0,37. 0,37. Bueno, eso así para cada uno. Ahora yo les voy a dar, pero cuando yo acá, por ejemplo, considero que sea igual a 10 y, por ejemplo, varón, yo voy a contemplar que si CH04 es igual a varón y CH06 sea igual a 10, la nueva variable, ahí está, lo tengo en la lista, la nueva variable va a ser 0,79. 79. Y eso lo doy como ejemplo, donde yo puse dos condiciones, que sea varón y que tenga edad. Y si yo quiero un tramo, ahora se las voy a mostrar completa, es, por ejemplo, de 18 a 29, sea eh, mayor o igual a 18 y CH06 sea menor o igual, menor o igual a, sería 18 a 29, el valor de la variable es 1,02. 1,02. Y así sucesivamente. ¿Sí? Para cada uno, sea varón, sea mujer, después, por ejemplo, si más adelante este mismo tramo etario, que sean mujeres de 18 a 29 años es 0,76. Yo lo estoy viendo, ¿no? No lo están viendo ustedes, pero yo lo estoy viendo en el otro monitor. Así yo voy definiendo todas las combinaciones para todos los miembros del hogar. Yo al final de esto, cuando saco la frecuencia, no debería tener ningún cero porque cada uno está definido. Bueno, yo esto ya lo tengo preparado acá. Entonces, tenemos para cada uno, si es menor a uno, tanto, si es uno, tanto, 2, 3 años, 4, ¿no? Si es varón, de 10 tanto. Si es varón, de 11, de 12, ¿no? Si es varón, de entre 18 y 29, es lo que pusimos recién, de 30 a 60. Acá, bueno, lo mismo, pero en el caso de las mujeres, a partir de 10, que es, si se fijan, es un valor menor. Las mujeres necesitan menos kilocalorías para cotidianamente, todos los días. Entonces, bueno, según los valores de esa tabla de equivalencias que el INDEC ya publicó hace varios años, entonces, bueno, en definitiva, si uno esto lo corre para todos los casos, una vez que está definido y lo corremos, si el mundo es
no vamos a tener ningún cero, en principio ningún perdido nos faltó en esta variable, ese es un primer chequeo, y no vamos a tener ningún cero, que es el valor, la constante que puse al principio. Eso es interesante si yo qué sé, uy, me equivoqué en algo, lo que sea, para poder ser como exhaustivo en el tramo que quedó por fuera o adentro, lo que sea. Yo al aplicar esto es como que reseteo en algún punto la variable, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo que, bueno, para todos los valores cero. Bueno, entonces vimos ahí el resultado que está asignado para cada uno de los casos. Uno, si quisiera ser cuidadoso, metódico y demás, uno podría hacer como un primer chequeo, hacer una agregación, pónganse por sexo y por edad, y el adulto equivalente. Es lo mismo un min o cualquier variable que quieran, y chequeo. Ahí básicamente es para generar una base de datos nueva que me permita uno a uno ver si asigné bien los valores. Entonces yo voy a la base nueva y acá tenemos ordenada por todos los varones. Y bueno, acá tengo menores de uno es 0,35, está bien. Los de 1,37, 0,46, que es lo mismo tanto para varón como para mujer. Hasta los 10 años, hasta los 9 años era lo mismo. Y después, a partir de los 10, se va modificando. Y lo mismo, bueno, por ejemplo, estos 18 a 29 era 1,02. Y en el caso de las mujeres, de 18 a 29 era 0,76. Esta es una manera de chequear que, bueno, están bien asignados para cada tramo etario. Acá estos valores son como los que vemos acá. Bueno, se los traigo de vuelta. Estos valores que estamos viendo están como uno debajo del otro, pero reproducen estos mismos valores. Bueno, esta base no la necesito, era simplemente de chequeo. Bueno, una vez que yo tengo en la base de datos de personas el adulto equivalente, lo que voy a hacer es generar una nueva, acá hago el aggregate, una nueva base de datos que por hogar me sume cuántos adultos equivalentes tengo, ¿sí? Así como recién le hice para chequear, bueno, en este caso lo hago como parte del cálculo. Y yo, bueno, acá restablezco, yo sé que la variable CODUSU es la que a mí me identifica a los hogares. Bueno, a ver, en este caso no, bueno, yo estoy trabajando con el cuarto trimestre del 2025. Dice 15, pero es del 2025. Eh, el coduso es único, pero bueno, por las dudas le voy a asignar el número de hogar. Y en este caso, por defecto aparece la media, pero ustedes se acordarán que puedo cambiar la función, entonces queda una nueva variable que también, si quisiera cambiarla la podría cambiar. Es como el SPS por defecto a la variable original le agrega la función, ¿no? En este caso suma, media, bueno, todas las funciones que vimos en su momento, ¿no? Mediana, media, cualquiera de estos que use le cambiaría el nombre. Y acá yo quiero eh, eh, generar la variable, perdón, la base de datos con la sumatoria para cada uno de los hogares de adulto equivalente. ¿Sí?
Entonces, de esta manera genero una eh, nueva base de datos, una matriz de datos por hogar, que ya de por sí está ordenada, porque el SP cuando agrega, ordena por las variables de segmentación o las variables clave. Y acá le voy a cambiar el nombre. Entonces tenemos para cada uno de los hogares cuántos adultos hay. Eh, a ver, vamos a hacer una cosa, ya que estamos, esto lo vamos a borrar, pero para tener mejor referencia, agregar, produce, no, está bien. Esto es importante que lo tengan en cuenta dónde están parados, ¿no? Lo vamos a borrar también. Me tengo que parar en la base de personas y acá hacer la agregación. No, lo que le agrego es el número de casos para ver esto, ¿no? Acá es una sola persona que por el valor 0,76 es una mujer entre 13, ahora no puede ser de 46 a 60 años. Acá hay tres personas, pero la suma, como no es lineal, es 2,31. Por eso digo, una aclaración, que el adulto equivalente, como obviamente ya se dieron cuenta, suma eh, adultos en función de esas famosas 2000 kilocalorías. Ustedes muchas veces cuando se informa el, el valor de pobreza o la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, se les dice, bueno, el valor son 4 millones. No, porque claro, ya están, o esto, una familia tipo requiere tanto, no informan el valor individual de la canasta, que es poco, porque bueno, hay pocas, o bueno, no es representativo los hogares unipersonales, pero por ejemplo, se usa como la familia tipo, que son dos adultos, dos hijos, pero no se considera cuatro, tres personas, sino que se considera, para el cálculo por lo menos, los adultos equivalentes. Bueno, yo este dato necesito pasarlo, ahora sí, a la base de hogares. ¿Mm? Yo me voy a parar desde la base de hogares. Esto ya está ordenada por Codusu, y lo que voy a hacer es un merge file, fusionar archivos, que es añadir variables, ¿no? Y la que voy a considerar es esta. Ya por defecto identifica cuáles son las variables en común que tienen las dos bases de datos. Y en este caso, lo que vamos a ver que en la base de hogares va a aparecer la suma, lo mismo que teníamos antes, pero traspasado, o sea, de la base que era ADEC, la pasé a esta que es de hogares, ¿no? Entonces yo a mi base de hogares le incorporé un dato que en sí no podía eh, calcularlo en sí mismo. Y ahora yo lo que voy a considerar, ¿se acuerdan esto de los valores? Bueno, esto era el cuarto trimestre de, del 2025. Bueno, voy a tomar este valor de referencia de una canasta. Eh, Esto igual es el ejercicio, no es exactamente lo mismo, pero bueno, no es el mismo periodo. En realidad yo tendría, o la EPH o el INDEC, en realidad lo que hace es que en el cuarto trimestre del 2025
considera cada una de las canastas por mes. Entonces a cada uno de los hogares, según el mes que le corresponda, le asigna el valor de la canasta. Yo como tengo el trimestre, no puedo discriminar dentro de la base de la EPH a qué mes corresponde. No sé si es octubre, noviembre, diciembre. Entonces, bueno, nada, voy a tomar la última como referencia, básicamente. Y ahí simplemente, de vuelta, parada en la base de hogares, esto siempre es importante que ustedes lo chequeen, voy a considerar eh, indigen y voy a multiplicar el adulto equivalente por el valor de la canasta, que acá lo tengo, yo me voy a correr por un costadito, era 190 780 con 09. Upa. 190 780 con 09. ¿Sí? Y lo pego. Está ahí. Y lo mismo, esto es para la línea de indigencia. ¿Sí? Lo mismo tendría que hacer, por ejemplo, para la línea de pobreza. En vez de 190 aplico la inversa, que son, eh, bueno, puedo aprovechar esto y le aplico la inversa del coeficiente, que era 2,22. ¿Sí? En ambos casos, este va a ser el valor teórico que los hogares tienen que tener para no ser indigentes o no ser pobres. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo el valor teórico de cada uno. Por eso, cuando se publica, generalmente publican un dato que, no sé, hacen falta, no sé, 1,5 millones de pesos para no ser pobre, porque consideran un hogar de cuatro, pero en realidad, bueno, el cálculo es un poquito más sofisticado. Y entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es comparar los ingresos totales que tienen ese hogar respecto a cada uno de los umbrales. Entonces, de vuelta, bueno, limpio esto y digo, no sé, línea de indigencia. Si el ingreso total familiar es menor al valor de referencia de indigencia, no, perdón, esto es 1. Bueno, primero hago la constante, así ya me queda. Para todos los casos que sea 0. Pero ahora, transformar, yo le voy a decir que sea 1 si es que cumple la condición de que el ingreso total familiar es menor a la línea de indigencia. Esto lo voy a pegar. Entonces, bueno, esto puedo sacar. Por ejemplo, pido, por lo menos para ver cómo está quedando. Entonces, acá me muestra, pasa acá, bueno, es simplemente para ver cómo está quedando, no es este el valor, obviamente. Lo importante, digo, para que veamos, es que yo para empezar a decir algo respecto a la población tengo obviamente que ponderar. Y en el caso particular de cuando uno trabaja con ingresos, como hay mucho, o sea, ustedes se acuerdan que cuando trabajábamos
con la EPH para datos comunes sociodemográficos, eh, tomábamos el Pondera o el Ponsen, bueno, depende la base del ejercicio que hayamos usado. Pero cuando uno trabaja con ingresos, como los ingresos tienen esta cuestión de que muchos hogares no los responden, el INDEC hace como una imputación, bueno, a aquellos hogares que no respondieron les asigna un valor, les imputa un valor de ingresos, como para no tener tantos casos missing. Entonces, bueno, sepan que cuando trabajan con ingresos totales familiares o con el ingreso per cápita familiar, tienen que trabajar con este ponderador, PONDIT. Y ahora sí, le pido de vuelta sí, la frecuencia. Y acá, bueno, lo que me está diciendo es que un 5,6% de los hogares, o sea, pues ya está ponderado, 571.000 hogares están bajo la línea de indigencia. ¿Sí? Ese es el dato poblacional, ¿no? Ponderado. Bueno, lo mismo, bueno, voy a aprovechar la sintaxis que ya tengo, eh, que es lo mismo para pobreza, así ya tengo los dos valores. Entonces tenía línea de indigencia 5,6, que es, como ya vimos, la canasta básica alimentaria, ¿sí? Y el caso de la pobreza sería casi un 25% y que representa, o que son en total 2.519.689 hogares que con sus ingresos no llegan a cubrir una canasta básica total, que incluye tanto alimentos como bienes y servicios, ¿sí? Esto a nivel de hogares. Pero yo quiero saber qué pasa a nivel de personas. Bueno, para no hacer una base tan grande, lo que voy a hacer es generar una nueva donde yo simplemente voy a exportar o voy a generar una base nueva solamente con estos dos datos de línea de pobreza y línea de indigencia. ¿Sí? Entonces, de vuelta recurro a mi querido Aggregate, y acá también con Codusu y número de hogar. Yo elegí la función first, o primero, que simplemente es, como en realidad no tengo, son hogares únicos, cualquier el valor, primero, último, mínimo, máximo, es lo mismo, porque por hogar hay solamente uno. Lo mismo sería con media, mediana, cualquier valor que yo use siempre va a ser el mismo. Y en este caso encima, con esto de que simplemente son unos y ceros, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es eh, eh, generar una base que tenga solamente el dato de, eh, de indigencia y de pobreza, ¿sí? Entonces lo que hice, condiciones de vida, es para cada uno de los hogares, simplemente me quedé, es como si hubiera seleccionado casos, como si hubiera borrado todas las otras variables del hogar, en vez de quedarme con todas, simplemente generé una que sea condiciones de vida. Y ahora sí, me paro sobre la base de personas y voy a fusionar archivos, añadir variables, como hice en el caso de hogares cuando traje la suma del equivalente adulto, y acá voy a traer esto, pero con una particularidad. ¿Se acuerdan que yo podía hacer como uno a uno? Pero yo lo que necesito en este caso es que
el dato de hogar se me repita, en caso de indigencia y de pobreza, se me repita para cada uno de los miembros de ese hogar, ¿sí? Entonces, por eso es importante elegir esta función de uno con muchos, o sea, va a replicar, repetir para cada uno de los miembros de ese hogar el dato que tiene el hogar. Entonces, ahí, el mundo es mundo. Acá tengo, bueno, acá lo puedo borrar esto. Y acá lo mismo. A ver, en principio yo puedo sacar la frecuencia simple de línea de indigencia, línea de pobreza, pero esto, eh, a ver si estamos bien, por las dudas. Personas, sí, estamos bien. Lo que pasa que donde no hay datos es que no hay ingresos, básicamente. Por eso es que no lo puede reproducir de alguna manera. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá también es ponderar los casos por pondid. Pondid. Bueno, acá está pondid. Y ahora sí, vamos a sacar la frecuencia. Ahí el ponderador pondid eliminó o imputó los casos que no habían respondido. Ahora no tengo, fíjense que antes tenía perdidos y ahora los reasignó de alguna manera. Y acá, bueno, lo que les decía antes, si ustedes se acuerdan cuánto daba la línea de indigencia, 5,6 y 24,8 en el caso de hogares. Sí, 571.000 hogares, 2.520.000 hogares. Y en el caso de las personas, tenemos de esos 500.000 hogares, en realidad eh, son 2.279.000 personas que viven en esos hogares con indigencia. Y en el caso de pobreza, de esos 2.520.000 hogares, pasamos a 9.995.000 personas que viven en esos hogares. Esto que les decía antes, como son hogares numerosos o más de 4 personas, es que el promedio es más alto. Y acá, bueno, nada, una aclaración, que cuando ustedes usan un ponderador, como pasa en esto, que en algunos casos le asigna cero porque no tiene información de ingresos, pero algunos, bueno, compensa, imputa y demás, les avisa esto, que el ponderador que ustedes usaron en algunos casos es cero, ¿sí? Esa es un poco la referencia. Entonces, uno de vuelta pasó de tener en la base de personas, generar el dato del adulto equivalente. Eso a nivel de hogares se suma y se genera una nueva matriz, se pega con la base de hogares. En la base de hogares es donde está el ingreso total familiar de cada uno de esos hogares. Entonces, bueno, se compara si el ingreso total familiar es menor a la línea de indigencia o la de pobreza, es indigente o es pobre, ¿sí? Y como esa es una cualidad que se aplica a todos los miembros de ese hogar, a todas las personas de ese hogar, es que
trasladamos repitiendo el dato de indigencia o de pobreza para cada uno de los miembros. Y bueno, y son más. Entonces uno lo que encuentra, ahí no va a coincidir exactamente, pero bueno, uno tiene el dato en millones de personas o en millones de hogares. Esto es encima es el segundo semestre del 2025. Nosotros trabajamos con el cuarto trimestre del 2025 y esto que no sabíamos la canasta a qué mes asignárselo, pero bueno, por lo menos para tener como una referencia, a ver si volvemos, en términos de indigencia, 7,6 y acá tenemos 6,3 de indigencia y 28,2 de pobreza. Y a mí me daba 33. Bueno, es de vuelta. No son comparables, pero bueno, va más o menos en línea. Son 6 meses, esto es un trimestre y la asignación de las canastas por mes no está bien, va, no teníamos el dato. Así que bueno, esta es un poco la idea de la clase de hoy, de hacer este repaso. Les agradezco y bueno, van a tener disponible las consignas para el trabajo final. Pero bueno, espero les haya gustado. Nos seguimos viendo.